Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Soy Asita. Vengo en este momento, ya que los eventos comienzan a mostrarse cada vez más en todo el planeta, cada vez más de nuestras naves están apareciendo a muchas más en todo el planeta, está sucediendo ahora en los momentos en los que estás ahora. Y va a continuar por algún tiempo, donde más y más se darán cuenta de nosotros, hasta el punto en que ya no podrá ser retenido por más tiempo. Ya no podrán sostener las cubiertas sobre él. Ya no es el velo que cubre la existencia de seres más allá de esta tierra, sus hermanos y hermanas regresan una vez más. Ahora hemos tenido muchas reuniones del Consejo durante el año. Muchos, decidiendo de una manera u otra en qué dirección debemos moverlo. ¿Deberíamos hacer una aparición general de una vez? Pero se decidió que eso traería demasiado miedo basado en la programación que todos ustedes han recibido durante muchos años aquí en el planeta de aquellos de las fuerzas oscuras que continúan tratando de mantener el control sobre todos ustedes. Esa fue una decisión que no se pudo tomar. Y luego se discutieron otras partes del plan de vez en cuando si sería durante un periodo de tiempo. Y luego, ¿cuánto tiempo tomaría antes de que pudiéramos tener una divulgación completa? Y luego se decidió que habría una divulgación parcial durante algún tiempo, lo que llevaría a la divulgación completa. Y ahí es donde estamos ahora. Es una divulgación parcial, lo que lleva a una divulgación cada vez más completa lo que está ocurriendo. Eso se decidió en una reciente reunión del Consejo donde muchos de nosotros nos reunimos para discutir las posibilidades y las potencialidades dentro del plan. Se decidió que la humanidad como colectivo aún no estaba lista para recibir todas las implicaciones de nuestra existencia, pero poco a poco, eso está en un proceso de cambio. Porque cada vez más se están dando cuenta de nuestra existencia simplemente mirando hacia el cielo nocturno y viendo nuestras naves. Ver a través del velo que se ha puesto allí pero que ya no está allí porque aquellos están despertando su tercer ojo, a pesar de que no son conscientes de tener un tercer ojo o comenzar a despertar eso también. Para aquellos de los diversos productos, las diversas formas en que su cábala ha intentado retener la comprensión y la realización de su proceso del tercer ojo, todo eso está siendo liberado ahora cada vez más, a más y más personas. Y ahora cada vez más tienen los ojos para ver y los oídos para oír también. Mirar más allá de la programación y darse cuenta de que realmente es programación, programar la mente para aceptar que no eres libre, que debes ser controlado. Y muchos de ustedes están diciendo, ¿no? Todos ustedes, ciertamente en este llamado, todos ustedes que resuenan con estas palabras después de esto, pero muchos más ahora también están, incluso, de nuevo, a un nivel inconsciente, dándose cuenta de que hay mucho más en la vida. Y cuanto más y más puedan encontrarse viviendo en el momento ahora, les ayudará a todos a avanzar a través de este proceso de ascensión en el que se encuentran, y aceptar el plan tal como se está extendiendo frente a ustedes ahora. Sí, entendemos el desaliento. Entendemos la ira a veces. Entendemos cuando dices, ya es suficiente, y también decimos eso. Porque ciertamente nos gustaría avanzar mucho más rápido de lo que es, pero también sabemos que no es posible hacerlo. Porque no podemos interferir con las vidas de todos los que están en el colectivo. No podemos interponernos en el camino del crecimiento de su alma. Por lo tanto, tenemos que permitir el proceso. Por lo tanto, una vez más, en todas las reuniones del consejo que hemos tenido, para ayudar a determinar cuánto somos capaces de ayudar a la humanidad, pero puedo decirles ahora, que todo está listo. Lo ha sido durante algún tiempo. Y solo estamos esperando recibir la señal de ir. Así como aquellos de ustedes de la Alianza, en el terreno, están esperando recibir la señal de ir. Y sí, hay una señal de ir. Solo necesita encontrar el marco de tiempo y la frecuencia con la que se le permitirá avanzar.
Comprenderán más a medida que varios cambios continúen sucediendo, varios eventos continúen ocurriendo, varios anuncios que aún están por venir. Pero están llegando, y los cambios están sucediendo incluso ahora mientras les hablo. Esté atento a ellos. Durante las próximas semanas y meses va a haber un cambio tremendo en sus vidas tal como las conocen ahora. Y las vidas que conoces ahora no van a ser las mismas esas semanas y meses después de esto. Todo, y mucho, está cambiando y sigue cambiando. Solo permita que el proceso continúe avanzando. O de nuevo, es un proceso, y usted, y nosotros no podemos interferir con ese proceso. Solo podemos ayudar a moverlo donde sea posible hacerlo. Yo soy Asita, y los dejo ahora en paz, amor y unidad. Y que continúen mirando a los cielos para que puedan ver, todos ustedes que están en este llamado, todos ustedes pueden ver que realmente estamos aquí y listos para movernos y ayudar cuando se dé esa señal. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.